Hola amigos, les habla Yesid Vizcaíno Murillo, su gestor cultural del municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre. Para mí es muy placentero en el día de hoy hacerles un recorrido de toda la historia de este hermoso territorio incrustado en la región de La Mojana, desde sus ancestros, la tribu de los Zenú, hasta nuestros días. Todo esto con el auspicio de la Gobernación de Sucre, en cabeza del doctor Héctor Olimpo Espinosa Oliver, y el Fondo de Cultura de Sucre, en cabeza de la doctora Patricia Iriarte. Acompáñenos. Mojana, Mojana. Hablar de los orígenes de Guaranda es recordar la historia del pueblo Zenú, en tiempos prehispánicos, en donde solo habitaban 103 asentamientos distribuidos en las provincias de Fin-Zenú, Pan-Zenú, Zenufana. Fin-Zenú abarcaba el Valle del Sinú y la sabana de Sucre y Bolívar, hasta la serranía de San Jacinto, y se caracterizaba porque abundaban los centros ceremoniales, funerarios y artesanales. Por otro lado, Pan-Zenú se ubicaba en el Valle de San Jorge y se extendía hasta el río Magdalena. Era una zona de explotación agrícola, artesanal, pesquera y de cacería. Finalmente, Zenufana comprendía los valles del Bajo Cauca, Nechí y era sede del poder gubernamental. Las prácticas culturales giraban en torno a un intercambio comercial y económico fluido entre los asentamientos y la dinámica de cada provincia, en torno a la producción de alimentos, tejidos y elementos de orfebrería. El patrón cultural de intercambio no superaba las expectativas de sus sistemas. La antigua organización del pueblo Zenú alcanzó un nivel altamente estructurado. Cada provincia centralizaba su poder bajo la figura del cacique, que podía ser hombre o mujer, y les permitió adelantar obras hidráulicas que se evidenciaban en la construcción de sistemas de canales de riego. En la época prehispánica, la tierra era de propiedad colectiva, pero en la conquista se inició un proceso violento de desalojo y desplazamiento de las tierras de los zenúes. Por lo tanto, en el siglo XV, a partir del contacto con los hispanos y otras poblaciones no indígenas, se produjeron cambios considerables en la cultura zenú. La capacidad organizativa tradicional fue abolida al implementarse instituciones como la encomienda en el siglo XVI, en el que también se abrió espacio para la creación de las haciendas. En este sentido, entrando el siglo XVIII, emergieron centros urbanos en áreas que ancestralmente habían pertenecido al grupo o pueblo zenú. Por otra parte, en el siglo XIX, las órdenes religiosas actuaron más fuertemente en contra de los usos y costumbres indígenas. Este fenómeno aceleró el establecimiento de las haciendas ganaderas y la continua explotación de recursos naturales con fines de adecuación del medio para la explotación económica. En el legado ancestral se evidencia el fuerte apego a su contexto territorial, especialmente a los lugares sagrados y encantados. La presencia católico-cristiana en los procesos históricos produce una mezcla sincrética, la cual se expresa en las varias festividades que en los hombres que se disfrazan de mujeres y otras expresiones distintivas. Entre sus creencias está la fe por el Dios cristiano y un panteón de santos, como San Simón del Banco, San Simón de Ayuda y San Simón del Fuego, a los cuales se les brindaba tributo y se les hacía ofrendas para obtener buenas y abundantes cosechas. Las distintas enfermedades se trataban desde la visión médica tradicional. El conocimiento médico se obtenía de los abuelos y era transmitido de generación en generación. En este sentido, es usual ver cómo se trataba todo tipo de enfermedades como males, dolores y brujerías a través del conocimiento amplio sobre el origen del malestar que aquejaba a dicha persona. El pueblo zenú siempre consideró a los médicos tradicionales como rezanderos, las parteras, homeópatas, sobanderos y curiosos, además de otros que actúan como especialistas en cada quebranto. Bajo esta perspectiva,
los curiosos se dedican a sacar maleficios a través de rezos y conjuros, y las parteras al cuidado de las mujeres al dar a luz a los niños. Los homeópatas a curar enfermedades relacionadas con la sangre, hígado y demás enfermedades. Los diagnósticos se fundamentaban en muestras de orina u otro indicador posible. Este sistema de tratamiento generalmente se acompaña de agentes medicinales como plantas apropiadas tomadas del medio natural. La dieta alimenticia del pueblo indígena zenú se basaba en el consumo de carbohidratos y vitaminas principalmente. Desde la época prehispánica, los cultivos de mayor importancia han sido la yuca y el maíz, debido a las condiciones favorables de los suelos, la facilidad del cultivo y de su resistencia a las sequías. La yuca fresca es un alimento prioridad en esta dieta del zenú, ya que se emplea también como ingrediente para preparar alimentos como el casabe, el bollo, el enyucado, los panderos, las caribañolas. En los zenúes es común el consumo del maíz, plátano, ñame, auyama, yuca, batata, guineo. Además, se consumía mucho pescado, carne, res, cerdo y gallina. Y por último, es usual el consumo de los productos lácteos derivados de la leche, como el suero, queso, la mantequilla y otros. Otro de los cultivos de gran importancia para el pueblo zenú era la caña flecha, en el que se extraía las fibras de las hojas para la elaboración de sombreros volteados. Este cultivo es un elemento importante en la economía de la región y a la vez se utiliza en la construcción de las viviendas y las flechas para pescar. La música en el pueblo zenú se ha transformado. Antes se ejecutaba música con instrumentos autóctonos indígenas. Por ejemplo, el cacho era un instrumento aerófono, la cual se hacía con el cuerno de una res y se utilizaba para anunciar la matanza de un cerdo, o para convocar asambleas populares, o para anunciar tragedias. Otro ejemplo, el chua, que era un caracol marino que se empleaba para invitar a las rogativas y para hacer las labores agrícolas comunitarias. El pito avanzado o millo era un instrumento aerófono hecho de un canuto de caña de millo. La caja o tambor chiquito es el instrumento junto con los gauches y componen el conjunto típico de pito atravesado. Además, se utiliza para la convocatoria de los cabildos y la lectura de los bandos. Se utilizan instrumentos también como los tambores macho y hembra, el guache, la guacharaca, el bombo, el violín y las maracas. El vestuario en el pueblo zenú, asociado a la variación climática y de las condiciones de trabajo, en este sentido anteriormente se podía ver que los hombres usaban parumas, franelas y sombreros volteados. Por otro lado, las mujeres usaban faldas largas, blusas y babuchas de pana. Esta indumentaria se relaciona más con unas perspectivas ancestrales, pero sin embargo todos los zenúes han modificado sustancialmente su vestuario, adoptando forma de vestir del colono mestizo. Sin duda, las artesanías del pueblo zenú constituyen un aspecto relevante dentro del sistema social interno y la sociedad colombiana. Es uno de los símbolos de la etnia el sombrero volteado, además de los canastos, los accesorios a base de bejucos, iraca, enea y junco. Se considera que la lengua zenú es una lengua muerta. Para los años 2005, según el censo del DANE, en el pueblo zenú había un porcentaje del 13.4%, lo que significa 31.244 personas sobre el total de la población en Colombia, lo que evidencia un alto grado de riesgo de extinción. Los hombres representan la mayoría de este indicador con el 52%, o sea, 16.237 hombres. El pueblo indígena zenú perdió su lengua, es monolingüe, hoy en día habla el castellano. Las familias zenú son extensas y mantienen la unidad social con la casa paterna. En este sentido, la unidad familiar es conformada por los padres, las hijas solteras, los hijos solteros y algunos hijos varones con su respectiva familia.
Pero sin embargo, en la actualidad han cambiado y han consolidado la creación de familias nucleares reducidas. La familia Zenú se organiza en torno de la figura del hombre. Las reglas de residencia de las parejas radican en establecer la vivienda en casa del suegro paterno. Esta condición varía de acuerdo al número de indígenas de la familia extensa. El matrimonio en el pueblo Zenú es una condición de reconocimiento social y se establece a raíz del arreglo del dinero que ocurre entre el novio y los suegros, teniendo en cuenta el estatus de la novia o de la familia. En el pueblo Zenú existe la exogamia interna, es decir, que los matrimonios se establecen entre parejas de distintos asentamientos. Además, es usual la práctica de la poligamia, siempre y cuando no sean familiares. La organización social del pueblo Zenú se estructuraba a partir de la figura matrilineal, aunque otros tipos de herencias son de tipo bilateral. El hombre Zenú básicamente se dedicaba a la pesca, a la caza, a la agricultura y a la elaboración de artesanía. La pesca y la caza se desarrollaban de forma artesanal, utilizando los ríos y bosques cercanos dentro de su territorio. Los hombres Zenú también realizaban jornaleos, principalmente en fincas de hacendados en las áreas cercanas a su territorio. La organización interna del pueblo Zenú se caracterizaba por mantener los patrones culturales ancestrales. Este sistema se fundamenta en la organización por asentamientos dentro del guardo, y cada una de estas unidades tiene un cabildo menor. La unidad de los diferentes cabildos conforma el denominado cabildo mayor. Este cabildo mayor orienta los intereses colectivos del pueblo, ejerce control y congrega a las comunidades. Bajo esta lógica, se evidencia una organización interna similar a la existente antiguamente, en cuanto al pueblo mantiene dividido su territorio bajo una figura de cacicazgo que hoy es denominada cabildos menores. La organización interna del pueblo Zenú es la base para la incidencia y visualización hacia afuera. En este sentido, el sistema tradicional del pueblo Zenú constituye los mecanismos de participación en los escenarios regionales y nacionales. Como consecuencia de estas actividades, como las asambleas, reuniones, encuentros culturales, mingas, trabajos comunitarios propios del pueblo que se convierten en dichos escenarios. Asimismo, el ejercicio aplicativo de la figura de la justicia como un aspecto relevante del pueblo frente al resto de la sociedad. Está claro que la relación comunitaria del pueblo indígena Zenú se mantiene con un vínculo fuerte con sus vecinos inmediatos, como son los campesinos y la sociedad en general. En este sentido, los indígenas Zenú sostienen relaciones con esta población, sobre todo alrededor de temas como el intercambio comercial y el intercambio laboral. Debido a la ubicación de sus resguardos y la situación precaria que afronta actualmente la población indígena Zenú, resulta fácil asociarse a dinámicas laborales externas a través del trabajo informal o jornaleo en fincas cercanas. El sistema de intercambio comercial establecido ha acelerado el fenómeno del desarraigo cultural, debido al contacto directo y continuo con la sociedad y demás agentes vecinos. Desde las últimas décadas, el pueblo indígena Zenú ha generado un proceso organizativo y reivindicativo que ha potencializado la organización sociopolítica interna, centrada especialmente en la capacidad administrativa y representativa del pueblo. Bajo esta orientación, los cabildos menores en regiones como Sucre, Antioquia y Córdoba conforman el cabildo mayor del resguardo de San Andrés de Sotavento, este vinculante en la etnia con estamentos de gobierno. El cabildo mayor se nos orienta de forma participativa, tradicional, política y económica sus recursos. Esta organización es la encargada de relacionarse con el Estado. En gran medida, gracias a la persistencia cultural, en la actualidad el pueblo indígena Zenú cuenta con sistemas económicos tradicionales de subsistencia, los cuales luchan por pervivir en un contexto de violencia política que los afecta de múltiples formas. La aparición de los problemas en el territorio indígena Zenú data desde 1911,
cuando los terrenos de los resguardos comenzaron a ser vistos como fuente de extracción de recursos por parte de las compañías petroleras, nacionales y extranjeras. El proceso de recuperación de estas tierras no ha sido fácil y muchos líderes del pueblo han sido asesinados, encarcelados y perseguidos. Muchas viviendas han sido destruidas y muchas familias desplazadas. En el auto 004 de 2009 consideró que el pueblo indígena Zenú, como uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de desplazamiento forzado por el conflicto armado, evidencia que el desplazamiento de la comunidad genera un riesgo de extinción tanto física como cultural. Asimismo, se plantea que el pueblo indígena Zenú ha sido víctima de la violación de sus derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, lo que ha afectado su autonomía e identidad cultural. Una de las consecuencias más graves ha sido la pérdida de la lengua. Hoy en día considera como una lengua muerta porque la mayoría de la población habla español. Los diversos desplazamientos producto del conflicto armado interno que se vive aún en el territorio ancestral, incluso el hacinamiento que les ha limitado el ejercicio de sus derechos territoriales acorde a sus usos, costumbres y ancestros, han generado pobreza y una fractura en sus tradiciones y costumbres a nivel social y cultural. La leyenda de la Marquesita en las lomas de Maquencá. Las lomas de Maquencá es un sitio arqueológico y de leyenda ubicadas en la vereda de la Demetria del corregimiento de La Ceja, en el sector nororiental del municipio de Guaranda, actualmente en la finca del sector Donaldo Villamizar. Las lomas de Maquencá están formadas por 3 grandes lomas de Las Palmas en la ciénaga de la Sierpe y era la morada de la Marquesita, una mujer bella, rica, conocedora del bien y del mal, curaba personas y mataba a sus enemigos. Tenía tanto ganado que con su movilización constante transformó el relieve de la Mojana, formando caños, quebradas, zapales, ciénagas. Vivió cerca de 150 años. Algunas personas le reveló sus secretos y le dio origen a hechiceros, curanderos de culebra y maleficios. El día de su muerte hubo tormentas con truenos, ráfagas de fuego, se eclipsó el sol y se formó la ciénaga de la Sierpe, haciendo girar su ganado alrededor de su mansión. Sus riquezas están en el fondo de esa ciénaga custodiada por un toro negro con pezuñas, rabo y cuernos de oro y por un caballo negro con jinete sin cabeza que ahuyenta a las personas que se acercan a la orilla los días 1 y 2 de noviembre, los jueves y viernes santos, en busca de un limón de oro que tiene una canoa de oro en el ojo, la cual está amarrada en el centro de la ciénaga a un totumo con flores y frutos de oro. Ese limón daría toda la fortuna de la Marquesita a quien logre cogerlo. Son muchas personas las que han intentado coger el limón, pero hasta ahora sin éxito. La isla de Maquencá, en un remoto lugar, es un eslabón perdido de la historia de los zenúes, donde seguramente se encuentra enterrada la última gran mojana. Su altura, que no muestra señales aún de haberse inundado, pese a las grandes crecientes que ha padecido esta zona, y su posición en el centro de la ciénaga de la Sierpe, hace pensar que en algún momento los habitantes panzenúes despidieron a su líder espiritual con los ritos acostumbrados para el instante de la muerte. Hecho que convirtió a la isla en un lugar sagrado y ceremonial, donde las prácticas míticas celebradas por los primeros pobladores del país de las aguas dieron forma, como parte de un sincretismo mágico, al mito que explica la creación del espacio circundante, que más tarde, como una extensión de la dureza cultural del hombre anfibio, le abrió paso a la leyenda de la Marquesita de la Sierpe. Ahí, en esa zona, tuvieron que haber llegado los mohanes y mojanas y los demás habitantes del primer gran imperio de las aguas, con sus canoas vacías llenas de chicha, danzando la música de sus dioses, abrazados en el calor de amistad,
frotando sus brazos adornados con aderezos de semillas luminosas de peronillo que alumbraban en la noche de la ciénaga, dejando para siempre las huellas del encanto en la luz del tiempo de la isla de Maquencá. Las características del área y sus redes de camellones formados por pequeñas islas unidas entre sí hacen creer que este fue un importante asentamiento de nuestros antepasados, levantado de su ingenio y aprovechando para su subsistencia en actividades agrícolas. En este majestuoso espacio arqueológico que desde Esmahual se llega por tierra o por agua, navegando por el río Ventanilla, la quebrada del río Frío, o bordeando sus orillas. Con el saludo de los chipes, hermoso pececillo que celebran su presencia e invitan a escuchar la música de las hojas en los árboles de Maquencá, con el canto tenor del carrao, la sinfonía del chavarrí, acompañado con los coros baritonales de las garzas, bogas, guacharacas, pisingos y un grito escondido que sale desde el monte al son de la zafra. Hasta allí llegó la avaricia de los huaqueros, que con la intención de desenterrar las joyas sagradas de la Gran Mujana, a su paso destruyeron parte de la isla, pero por fortuna fueron espantados por los poderes de la Marquesita, quien hizo aparecer sobre la piedra colosal que cubre sus tesoros un venado de oro que embistió a los usurpadores hasta hacerlos perder en la ciénaga, castigándolos sin aliento, sobreviviendo al hambre durante 8 días con un solo puñado de sal, azotados por una fuerte brisa de otro tiempo, por ruidos ensordecedores de voces de nadie, truenos, relámpagos, lluvias diluviales, el bugar de una canoa fantasma y la voz de una mujer que los llamaba desde una periagua, iluminada apenas por una luz blanca, que se desplazaba en círculos de extremo a extremo de la ciénaga durante los mismos días que duraron perdidos los profanadores del tiempo mítico de la Maquencá. Hoy, cuando se visita la isla de Maquencá, sentados bajo los limonares, revisando restos de vasijas, piedras de moler, contemplando el corazón de la leyenda de la Marquesita y el aroma de los marañones de la familia de Donaldo Villamizar, únicos habitantes de este reino, custodiados por ellos durante los últimos tiempos, este paraíso perdido en la Gran Mujana. Afirman haber visto la luz y la piragua desplazándose en la ciénaga, porque cuando han osado aventurarse y hacer atajos por los firmes del corazón de la leyenda de la ciénaga de la Sierpe, se han encontrado con el ruido del arrastre de una canoa y la voz de una mujer que los hace llamándolos. Es preciso alertar a quienes deseen tomar la ruta para acudir a una cita con la Marquesita de la Sierpe, en el corazón de la leyenda, pues seguro se van a encontrar con una ciénaga que no se ve, pero que ahí está, con animales exóticos que se confunden y se pierden en la inmensa maleza que la cubre, con un laberinto formado por cañuelos que sirven y traen de regreso, pero que también extravían al viajero en el mundo del nunca jamás y condenándolos eternamente a las penurias de la ciénaga embrujada, así como los centenares de pescadores que se ha tragado y convertidos en guardianes de su tesoro y de sus poderes. Ahora, si la intención es perturbar la tranquilidad, el éxtasis, el equilibrio natural de la isla, sustraer sus riquezas y los poderes con energía ancestral, quienes lo intenten, enfrentará la embestida de un toro blanco bajo los campanos, el temblor incesante de la isla, el canto de los muertos a la sombra de la ceiba, el rugido de los tigres y la bulla aciaga y ensordecedora de millares de aves que revolotean a su alrededor hasta hacerlos girar junto con todo, levantando un remolino de polvo, de hojas secas que abrirá la ciénaga en olas y la cerrará para siempre. Ahora conoceremos los comienzos de Guaranda como territorio, mostrando todo su desarrollo desde sus comienzos hasta los días de hoy como municipio.
comienzos de Guaranda. A diferencia de los demás centros urbanos de importancia de la Mojana histórica, la propia Mojana, que se fueron formando a partir del siglo XVII como resultado de un espontáneo proceso de ocupación del territorio, Guaranda fue edificada en el año de 1872 como resultado de un acto voluntario consensuado de sus primigenios pobladores, que después de un largo y penoso proceso de transhumancia territorial decidieron adquirir por escritura pública la finca de un ganadero de Mahahual y edificar allí sus viviendas. Este proceso estuvo antecedido por migraciones masivas generadas por la pandemia de la peste del cólera que azotó la región de la Depresión Momposina entre los años 1848 y 1849. Esta peste produjo en la Mojana la disolución de varias poblaciones como Ojo Largo y Algarrobo. El crecimiento poblacional de las existentes Achí, Sucre y Mahahual y la formación de otros centros poblados como Boyacá y El Morro, esta última predecesora directa de Guaranda. De Ojo Largo se desplazaron a Achí, Mahahual y Sucre las familias Cortina, Lascarro, Muñoz, Borré, Barrios Nuevos, Ávila, Cárcamo, entre otras. La disolución de Algarrobo fue una de las poblaciones que surgieron como consecuencia del cólera del 48, cuyos habitantes, dirigidos por el cura párroco Andrés Castaño, decidieron marchar hacia tierras salvas de esta pandemia. Según el historiador guarandero Alfonso Sierra Villarreal, el cura Castaño convocó a los pobladores de Algarrobo a una peregrinación con velas encendidas, con la condición de que donde éstas se apagaran, allí deberían fundar el nuevo poblado. Después de largo recorrido, las velas se consumieron en el sitio donde se encuentra situado actualmente la población de Boyacá, conocida también con el nombre de El Playón, donde se bendijo el terreno y se dio principio a la fundación de este corregimiento. El nuevo caserío pasó a llamarse San Antonio de Boyacá. Del antiguo Algarrobo solo quedó el nombre, aunque años más tarde, pasado el peligro de la peste, volvieron a surgir. Sin embargo, en Boyacá quedaron los apellidos García, Castaño, Madera, Genes, Uribe, Quintana y otros de la tradición no mencionada. La peregrinación hacia El Morro se da años después de la fundación de Algarrobo. Algunas familias de este poblado decidieron invadir una finca del general de la Guerra de los 1000 Días, general Daniel Vázquez Castro, jefe liberal de Mahahual, ubicados en un sitio denominado El Morro, donde se construiría posteriormente el canal de Morro Hermoso, ubicado a orillas del río Cauca entre Achí y la hoy cabecera de Guaranda. Muy pronto el general Vázquez hizo valer sus títulos como propietario de la tierra y presionó la expulsión de los invasores. Ante tal situación, los expulsados invasores del Morro decidieron comprarle al ganadero y político mahahualero don Domingo Sampaio un terreno ubicado a unos 3 kilómetros río arriba, cerca del Caño Cachimbero, donde hoy se edifica Guaranda. En el año 1872 se firma la escritura de compraventa del territorio ante el notario único de Mahahual y se comienzan a edificar las primeras viviendas de este nuevo villorrio, que recibió inicialmente el nombre de Colorado debido al color de la tierra. 2 decenios después, en 1896, la comunidad adquiere otras fincas de los ganaderos José de los Ángeles Arreola y los hermanos Lucio y Leandro Villarreal Galvis, según consta en la escritura pública número 60 de junio 30 de 1921 de la Notaría Única de Mahahual. Con estas tierras, 17 cabullas en total, 108 hectáreas aproximadamente, se logra ampliar el perímetro urbano de la naciente población. Cuenta en sus escritos don Alfredo Sierra Villarreal que al momento de la compra de los terrenos con los que se amplió la población, don Domingo Sampaio le manifestó a los compradores que era mejor cambiarle el nombre al pueblo. Insinuó entonces el nombre de Guaranda,
que era una población muy próspera del país del Ecuador, que él conocía muy bien. El nombre fue aceptado con satisfacción, reconociéndose oficialmente por las autoridades de Mahahual, que en 1898 erige a Guaranda en corregimiento del municipio de Mahahual. A partir de entonces se inicia un rápido desarrollo comercial que convierte a Guaranda, medio siglo después, en cabecera municipal y en el eje económico de toda la región de La Mojana. El surgimiento comercial se da hasta la década de los años 30 del siglo XX. Guaranda había permanecido al margen del desarrollo comercial e industrial que experimentaba La Mojana, que favoreció a las poblaciones de Sucre y Achí. Su tardía fundación a fines del siglo XIX y su total aislamiento de la capital del municipio, Mahahual, no le permitió desarrollar un papel protagónico en el desenvolvimiento de la vida económica, política y social de la región en los principios del siglo XX. No obstante, después de la Guerra de los 1000 días, especialmente durante los 3 primeros decenios, esta población adquiriría gran importancia geoestratégica y comienza a desplazar a Achí como epicentro comercial de La Mojana. Como consecuencia de la intensificación de los intercambios comerciales con la región de Tiquicio y el Cerro del Corcovado y el río Cauca, debido a un carreteable que llega a un improvisado puerto llamado Pajón y más tarde Puerto Venecia, ubicado justamente en la orilla del río Cauca opuesta a la de Guaranda. Este carreteable facilita el desplazamiento de cientos de campesinos que los sábados y domingos bajan de la sierra de San Lucas hasta Guaranda a vender sus productos y a aprovisionarse de mercancías que traen en lanchas comerciantes de Magangué y Barranquilla. Otro factor que favoreció el crecimiento comercial de Guaranda fue el desarrollo del cultivo del arroz, que a partir de los años 30 del siglo XX comenzó a fomentarse en el bajo río Nechí y en las fértiles tierras del Bajo Cauca y La Mojana, especialmente en los territorios de los corregimientos de Tenche y Astillero y en la actual cabecera de San Jacinto del Cauca, como también en la zona media de este río en jurisdicción de los municipios antioqueños de Caucasia y El Bagre. La expansión del cultivo del arroz creó la necesidad de adecuar un puerto que facilitara el intercambio de productos entre las zonas arroceras y los grandes centros de comercialización como Magangué y Barranquilla, y como centro de procesamiento a través de la instalación de varias piladoras. Fue así como en el año 1914 se instala en Guaranda la primera piladora de arroz de toda La Mojana, por parte de una sociedad conformada por los señores Miguel del Gallego, socio capitalista, y Juan de Dios Navarro, socio industrial. Con el montaje de este primer molino, Guaranda inicia una ascendente actividad comercial e industrial que en pocos años la convierte en el epicentro comercial de La Mojana. Durante el decenio de los años 40, Guaranda registra un progresivo aumento de la población mientras sus actividades industriales y comerciales crecen por el incremento de las actividades mineras hacia el sur. Estas actividades congregaron una gran población flotante que bajaba hasta Guaranda a aprovisionarse de víveres, vestidos, calzados y toda clase de artículos de diversos usos. Para los años 50 y 70 la actividad de la industria molinera en Guaranda era fuerte y a partir de los años 70 constituía el renglón aglutinante de su economía. Para los años 80 este poblado se consolida como el puerto de mayor actividad comercial de La Mojana, llegando a superar a Sucre por su producción arrocera y por el comercio que todos los domingos desarrollaba, que le permitía recibir semanalmente una población transhumante calculada de más de 3.000 personas. Los antioqueños y el eje económico de Guaranda es paralelo al proceso de ocupación de las tierras baldías, la expansión de la hacienda ganadera e incremento del comercio del ganado con el interior del país, que se acelera también el proceso de inmigración hacia las zonas de colonización. También es de recordar cómo la región de La Mojana, en un periodo que va desde los fines del siglo XIX a principios del siglo XX,
Comienzan a llegar colonias extranjeras entusiasmadas por las noticias de las riquezas agrícolas y ganaderas, especialmente en las poblaciones con desarrollo ganadero. Junto a los extranjeros también llegaron los antioqueños, que a diferencia de los sirios y libaneses no se interesaron tanto por el comercio como por la ganadería, adquiriendo tierras en zonas bajas y altas para establecer hatos y haciendas que fueron adquiridas en parte a través de la compra a terratenientes locales y otras, la mayoría a través de la apropiación de hecho. Parte del proceso de expansión que experimentó el cultivo del arroz al suroccidente de los departamentos de Bolívar y Sucre, en los límites de Antioquia, se debió al impulso de la colonización antioqueña. En los escritos del historiador local Alfredo Sierra, que estima que a partir de 1920 Guaranda comienza a recibir las primeras familias antioqueñas y santanderianas, mientras que se destacan los Arango, Zavalas, Cárdenas, Pana, Trujillo, Lizarazo, Restrepo, Jaramillo y Villegas. Esta colonia antioqueña vino a jugar un papel importante en el desarrollo comercial e industrial de Guaranda y se convierte en un factor decisivo en el futuro económico. Guaranda fue fundado el 3 de agosto de 1872, una vez legalizada la escritura pública de compra ante el notario público de Majagual. Se comenzó a edificar el nuevo villorrio, al que dieron el nombre de Colorado debido al color de la tierra. Mediante la Ley 19 de 1877, adicional y reformatoria de la Ley de División Territorial del Estado Soberano de Bolívar, Guaranda entró a formar parte del distrito de Achí, en la provincia de Magangué. En 1896, la comunidad adquiere un nuevo globo de terreno por compra hecha a los señores José de los Ángeles Arriola y a los hermanos Lucio y Leandro Villarreal Galvis, según consta en la escritura pública número 60 de junio 30 de 1921 de la Notaría Única de Majagual. Con la compra de 17 caullas se logró ampliar el perímetro urbano de la naciente población. En el año 1898, Guaranda fue erigido en corregimiento de Majagual y mediante ordenanza número 02 del 31 de octubre de 1984, emanada de la Asamblea Departamental de Sucre, fue creado como municipio. Inició su vida político-administrativa el 20 de enero de 1985 con los corregimientos de Guaranda, Palmaritico, Puerto López, Díaz Granado, La Concordia y Gabaldá. Su primer alcalde fue don Héctor Sampaio Balmaceda, nombrado por el gobernador de Sucre, Antonio Carlos Amador Escudero. Luego fueron nombrados en su orden Jairo Gallón Aguas, don Alfredo Sierra Villarreal y Tarcisio Miguel Martínez Guzmán. Posteriormente, por elección popular, han sido elegidos en su orden Carlos Lizarazo, Mercedes Palencia Tobar, Alfonso Barán Arrieta, Tarcisio Martínez Guzmán, Samuel Palencia Tobar, Ezequiel Bello Mendoza, Heriberto Manuel Arce Benítez, Enrique Carlos Zambrano Castro, Norberto Beltrán Bueno, Pablo José Rivas Espitia y el actual Roviro Gustavo Díaz Tobar. La cabecera municipal de Guaranda está localizada geográficamente a los 8,2811 grados de latitud norte y menos 74,3218 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 20 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado al suroeste del departamento de Sucre, en la ecorregión de La Mojana, en la margen izquierda del río Cauca, y sus límites son: al norte, municipio de Majagual, en las veredas de Boca del Cura, El Paraíso y Huira; al este con el río Cauca y el departamento de Bolívar; al oeste con el municipio de Ayapel, veredas Las Parcelas y Los Ángeles; al sur con San Jacinto del Cauca, Bolívar, con los corregimientos de Tenche y Caimital. El municipio de Guaranda tiene una extensión de 370.37 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 37.037.89 hectáreas,
que con relación a la extensión departamental equivale al 3.3 de la superficie departamental. El municipio de Guaranda está dividido política y administrativamente de la siguiente forma. La cabecera municipal, 10 corregimientos y 49 veredas. La cabecera municipal está integrada por los siguientes barrios: Tamagú, San Joaquín, Las Candelarias, San Pablo, Las Mercedes, Rabo Largo, Pacho Gómez, San José, La Brisa del Río, Las Nieves, El Centro, Pueblo Nuevo, Luz Amanda, Álvaro Uribe, Nuevo Horizonte y de la urbanización Chuirayé, llamada urbanización de los desplazados o Uribe. Además consta de las veredas del Socorro, El Aguacate, San Rafael, Mamarraya y Chuirayé. Los corregimientos: Las Pavas comprende las veredas Pueblo Nuevo, Chuira Grande, Chuira Cachimbero y Nueva Lucía. Corregimiento Palomaritico corresponde a las veredas de Huira, Mata de Pita, Medellín, La Loma, La Unión, Nueva Italia y Ciénaga del Medio. Corregimiento de Tierra Santa contiene la vereda de Nuevo Sucre. Corregimiento de Puerto López contiene las veredas de Tlazarulla, Campo Santo, Las Mochilas, Pueblo Mocho, Las Nubes, El Malagano y La Redonda. El corregimiento de Díaz Granados comprende las veredas de Pueblo Nuevo, Las Garzas y Las Parcelas. Corregimiento de La Concordia comprende las veredas de Villa Gómez, Guayepo, Puerta Azul y Llano Lindo. Corregimiento de Gabaldá corresponde a las veredas de Berlín, San Matías, Las Mercedes, El Jardín y Los Arrastres. Corregimiento de Nueva Esperanza, El Humo Abajo, Candelaria El Humo, El Portón Central, El Destierro, Boca de la Esperanza, Alto San Matías y Las Parcelas. Corregimiento de La Ceja contiene las veredas de Las Múncuras, Las Chichas, Cañonón y Las Demetrias. Corregimiento de Quebrada Seca comprende las veredas del Garcero y Cartagenita. En Guaranda todavía existen algunos líderes vivientes, promotores del municipio de Guaranda, como don Pablo Matos, Ana Almanza, Marlene Sierra, Dionisio Suárez, Julia García, Argénida García, la famosa Geñapalo, Ramberto Sierra, Julio Roberto Rodríguez, el famoso Julio Perra, y el más conocido don Francisco Gómez Osorio. Guaranda tiene un rico patrimonio cultural y ambiental, como son sus cuerpos de aguas, y ellos son el Brazo de la Mojana, Canal del Morro Hermoso o Boca del Cura, Brazo de San Rafael, Caño Cachimbero, Caño Oscuro, Caño Remolino, Caño Ventanilla, Caño Las Brisas, Caño Bombilla, Quebrada La Pita, Quebrada La Ceja, Quebrada Romelia, Caño Los Moncholos, Caño Gramalote, Quebrada Seca, Caño Chuira. También hay otros cuerpos de agua, tales como Caño San Matías, Caño Largo, Quebrada La Sangre, Caño Muerto, Caño Mocho, Caño Bejuco, Caño Rabón, Caño El Humo, Caño El Coco. También existen unas ciénegas, tales como la ciénaga de Mamarraya, ciénaga del Medio, ciénaga del Zapal del Aguacate, ciénaga de Chuila, ciénaga de la Garza, ciénaga de los Puercos, ciénaga de los Barbules, Caño de los Barzuelos. Hay unos sitios de influencia ambiental en el municipio de Guaranda de gran importancia. Ellos son el río Cauca, Cerro Corcovado, Ciénaga de la Sierpe, Boca del Caribona, Isla de Maquencá, Ciénaga de Betania, Ciénaga de la Guaripa y el Gran Cerro del Aguacate. Pa' que quede impregnado en el tiempo, que se hizo con mucho sentimiento para todo mi pueblo bajero. Bueno amigos, esperamos que les haya sido de gran ayuda conocer nuestro pasado, nuestra historia, para dejársela como legado a nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención, nos veremos en una próxima ocasión. Todo auténtico guarandero que haya nacido en esta tierra nunca olvida su partera, que le llaman mamá Minga Quintero. Y las nuevas generaciones tienen su proyecto sano y gracias a las gestiones de nuestro buen amigo Enrique Zambrano. Y su bonita fiesta patronal es el 20 de enero por tradición. Todo el que está por fuera de llegar con ansias de quedarse en su región, también aquel que llega a visitar cuando se va
con la ciénaga mamarraya, no le falta el pescado a Guaranda. Te dejo este porro sabanero, pa' que quede impregnado en el tiempo, que se hizo con mucho sentimiento para todo mi pueblo.